Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Fisiología Humana. El día de hoy trataremos el tema de digestión y absorción de nutrientes, a cargo de las señoritas Deudor Maita Wendy, González Macuri Erika, Marcelo Espinosa Viviana y Celaya Tarazona Daisy. Comencemos con el video. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y la absorción de nutrientes. Vamos a ver el conjunto de órganos capacitados para realizar los procesos de ingestión, digestión, absorción y egestión. En la ingestión es la cual corresponde al ingreso de los alimentos por medio de la boca. Se inicia con la masticación, que sirve para formar el bolo alimenticio. La digestión, propiamente dicha, inicia con la segregación de la saliva en la boca, que comienza la descompensación de los alimentos y continúa con los jugos gástricos en el estómago, donde estos se terminan de procesar. La absorción. En esta actividad participan los intestinos delgados, el intestino grueso, que reciben los alimentos y líquidos procesados y absorben los nutrientes. La digestión. Se trata del proceso de eliminación de toxinas y residuos, todo lo que no es absorbido por los intestinos. Pasa al recto, donde se almacena hasta alcanzar su capacidad máxima, llegando al punto de que genere el estímulo de la evacuación o defecación. Hablaremos de la boca. Aquí nos dice que se inicia la trituración. El alimento se mezcla con la saliva, con la participación de dientes y lengua. Este se transforma en una masa blanda llamada bolo alimenticio. El esófago es un tubo muscular que impulsa el alimento procesado o bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. El esófago es un conducto que también va a medir 30 centímetros y se comunica con la faringe y el estómago. Estómago. Tiene como funciones principales que va a ser el almacenamiento de los alimentos, también va a ser la digestión mecánica, que es el peristalsis, digestión química, ácido clorhídrico, también va a estar que es el bolo que transforma en una masa semilíquida llamada quimo. El intestino delgado. Se completa el proceso de la digestión. Es el lugar donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes por el sistema circulatorio. Se divide en tres regiones, que es el duodeno, el yeyuno e ilio. Glándulas anexas. Hígado. Produce bilis, la cual se almacena en la vesícula biliar y se libera en el intestino delgado para emulsificar las grasas. Páncreas. Secreta el jugo pancreático que es liberado al intestino delgado para degradar lípidos, proteínas y desdoblar el almidón. El intestino grueso se divide en tres porciones: colon, recto y ano. Tiene tres funciones principales, que es absorber el agua y sales minerales, producir vitaminas, desechar los residuos en forma de heces. Como bien ya habíamos mencionado, la digestión en el tubo digestivo es la transformación de los alimentos ingeridos en otras sustancias más sencillas para poder ser absorbidos por el cuerpo, más concretamente por la sangre, proporcionándole la energía necesaria para vivir. Los principales alimentos que sostienen la vida del ser humano van a ser las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Esto con excepción de las vitaminas y los minerales. El problema aquí es que la mucosa gástrica intestinal no tiene la capacidad de absorber ninguna de estas sustancias. No absorbe las grasas, pero sí va a absorber lo que son los ácidos grasos. No absorbe las proteínas, pero sí los aminoácidos. No absorbe los hidratos de carbono, pero sí la glucosa. Y para que se formen en ácidos grasos, en aminoácidos y glucosa, tienen un proceso que es llamado digestión.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la digestión mediante la hidrólisis. Hidrólisis de los hidratos de carbono. Nos quiere decir aquí que los carbohidratos son polisacáridos o pueden presentarse en forma de disacáridos que están formados a su vez por combinaciones de monosacáridos como la glucosa. Estos monosacáridos están unidos entre sí por condensación. Para que un monosacárido se una con otro es necesario la eliminación de un hidrógeno y un hidroxilo y la posterior formación de agua. Y para la separación ocurre lo contrario. Hay un proceso llamado hidrólisis que está mediada por una enzima que esto devuelve el hidrógeno y el hidroxilo, o sea, el agua, para así poder separar un monosacárido de otro. Entonces, estos procesos de condensación e hidrólisis ocurren tanto en los carbohidratos y las grasas y proteínas. Como ven aquí, las enzimas específicas de los jugos gástricos devuelven los iones de hidrógeno y hidroxilo del agua de los polisacáridos. Están separados así unos monosacáridos causando la hidrólisis. Bueno, aquí hablamos de la hidrólisis de las grasas. En digestión, vamos a ver tres. Primera, las enzimas que digieren las grasas también van hasta que devuelven tres moléculas de agua a los triglicéridos separados. Las moléculas de los ácidos grasos del glicerol. Aquí veremos que casi todas las grasas de los alimentos son triglicéridos o grasas neutras formados por tres moléculas de ácidos grasos, como podemos ver, y un glicerol. También nos menciona que el proceso de la hidrólisis y la condensación es lo mismo, con la diferencia que la hidrólisis y los triglicéridos se utilizan en tres moléculas de agua. Hidrólisis de las proteínas. Nos dice que las proteínas están formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces pépticos. Su hidrólisis y condensación son lo mismo. Las enzimas protolíticas devuelven agua en forma de hidrógeno, hidroxilo. Para la hidrólisis, la condensación es lo contrario. El proceso básico de la hidrólisis es el mismo para los tres principales tipos de alimentos. La única diferencia que han de tener son las enzimas que realizan las reacciones hidrolíticas de cada tipo de alimento. Ahora vamos a ver la digestión y absorción de carbohidratos. La alimentación humana normal solo contiene tres fuentes importantes de hidratos de carbono. Uno es la sacarosa, que es el disacárido conocido como caña de azúcar. El otro es la lactosa, el disacárido de la leche. Y el almidón, que son grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal. También tenemos otros carbohidratos que se ingieren en pequeñas cantidades, como son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, pectinas y dextrinas. Entonces, la digestión de carbohidratos va a empezar en la boca. La glándula parótida va a secretar la enzima tialina salival, que es la alfa-amilasa. Esta va a hidrolizar el almidón, convirtiéndolo así en un disacárido de maltosa y en otros pequeños polímeros de glucosa. Pero como el alimento no permanece mucho tiempo en la boca, la hidrólisis se va a llevar a cabo en no más de un 5%. La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico, en el cuerpo del estómago, hasta una hora antes de que el alimento se mezcle con las secreciones gástricas. Una vez que se haya mezclado con las secreciones gástricas, la amilasa se inactiva y esto va a ser por el pH, que va a estar menor que 4 aproximadamente. Entonces, en el estómago, hasta el 40% del almidón ya se encuentra hidrolizado, sobre todo en maltosa.
15 a 30 minutos después del vaciamiento gástrico del quimo hacia el duodeno, el páncreas secreta la amilasa pancreática y todos los almidones ya se han digerido y transformado en maltosa y polímeros de glucosa. Como podemos observar, el 20 a 40% es hidrolizado por la amilasa salival y de un 50 a un 80% es hidrolizado por la amilasa pancreática, principalmente por el duodeno. Entonces, aquí tenemos el intestino delgado y aquí un enterocito. Y los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas: la lactasa, sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. La digestión de los carbohidratos se da cuando entran en contacto con las enzimas encontradas en los enterocitos que revisten el borde en cepillo de las vellosidades intestinales. Veamos aquí. Aquí tenemos la maltasa y la alfa-dextrinasa en el intestino, y esta se va a digerir maltosa en glucosa. Aquí tenemos la lactasa en el intestino y esta se va a digerir la lactosa en la galactosa y en glucosa. Aquí tenemos la sacarasa en el intestino y esta se va a digerir en sacarosa, en fructuosa y en glucosa. El almidón es el hidrato de carbono que más ingerimos. La glucosa representa más del 80% del producto final y la galactosa y fructosa representa el 10% del producto final. La absorción de carbohidratos. Se va a dar la absorción en un 80% en forma de glucosa y en un 20% en forma de galactosa y fructuosa. El sodio se absorbe con la glucosa, pero también lo hace con la galactosa, aunque en menor parte, ya que la mayor parte del carbono son glucosa y también la fructuosa. Este va a tener una proteína transportadora independiente a la del sodio. Digestión y absorción de lípidos. Los lípidos son un grupo de moléculas que, a pesar de no poseer la misma estructura química, comparten dos propiedades físicas. Uno, que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Biológicamente, los lípidos son parte fundamental de partes lipídicas. Clasificación de los lípidos grasos. Son saturados y insaturados. Los saturados son aquellas cadenas de hidrocarburos con enlaces simples, como esto. Los insaturados son aquellas cadenas de hidrocarburos con doble enlace. Los lípidos son moléculas compuestas de proteínas y de grasa, encargadas de trasladar el colesterol y otras sustancias grasas similares a través de la sangre. Su apariencia física es esférica, son hidrosolubles y presentan un núcleo de lípidos apolares, tales como el colesterol esterificado y otros triglicéridos, y los triglicéridos están cubiertos por una capa externa hecha de apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Como podemos ver acá, las cabecitas de los fosfolípidos se adhieren fácilmente al agua. En cambio, los triglicéridos o las colas no son hidrófobas, que le tienen miedo al agua. Clasificación de las lipoproteínas. Estas se realizan de acuerdo a la densidad de las lipoproteínas. Las principales del organismo son HDL, alta densidad, IDL, densidad intermedia, LDL, baja densidad,
VLDL muy baja densidad. La composición de los lípidos, composición de los lipoproteínas. Los kilomicrones van a tener un 51% de colesterol, un 22% de fosfolípidos, un 18% de proteínas, un 9% de triglicéridos. En el VLDL también vamos a tener un 51% de colesterol, un 22% de fosfolípidos, 18% de proteínas y 9% de triglicéridos. En LDL vamos a tener un 46% de colesterol, 22% de fosfolípidos, 21% de proteínas, 11% de triglicéridos. En el HDL vamos a tener un 50% de colesterol, 22% de fosfolípidos, 20% de proteínas y 8% de triglicéridos. Hablaremos sobre la digestión de las proteínas. Proteínas de los alimentos. Las proteínas del alimento están formadas desde un punto de vista químico por largas cadenas de aminoácidos. Estas van a estar unidos por enlaces peptídicos. Sus características de cada tipo de proteína van a depender de los aminoácidos que forman la molécula y de la disposición secuencial de estos aminoácidos. La digestión de las proteínas en el estómago. La pepsina, una importante enzima péptica del estómago, alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera valores de 5. Por tanto, para que esta enzima ejerza algunas acciones digestivas sobre las proteínas, el jugo gástrico debe ser ácido. Como sabemos, las glándulas gástricas van a secretar una gran cantidad de ácido clorhídrico. Este ácido va a sintetizar en las células parietales, que son las oncíticas, de las glándulas con un pH de alrededor de 0.8. Pero cuando estas se mezclan con el contenido gástrico y con las secreciones procedentes de las células glandulares no oncíticas del estómago, el pH se va a situar en unos límites de 2 a 3, valor de acidez muy favorable para la actividad de la pepsina. Una de las características esenciales nos dice de la digestión, claro, de la pepsina es su capacidad para digerir el colágeno de las proteínas. El colágeno es un componente importante del tejido conjuntivo intracelular de las carnes. Por tanto, para que las enzimas digestivas penetren en la carne y puedan digerir sus proteínas, debe ocurrir primero lo que es la digestión de las fibras de colágeno. En consecuencia, las enzimas digestivas de las personas que carecen de actividad péptica en el jugo del estómago va a penetrar lo que es el mal de carnes ingeridas y por tanto su digestión va a ser deficitaria. La mayor parte de la digestión de las proteínas proviene de acciones de las enzimas proteolíticos pancreáticas. La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, es decir, en el duodeno y el yeyuno. Por efecto con las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática. Como sabemos, apenas entran en el intestino delgado procedentes del estómago, estos productos parcialmente degradados de las proteínas van a estar atacados por las enzimas proteolíticas pancreáticas, que van a estar principalmente por la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa
y la proelastasa. Tanto la tripsina como la quimotripsina van a separar lo que son las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. El carboxipolipeptidasa, esto va a atacar al extremo carboxilo de los polipéptidos y va a liberar lo que son los aminoácidos de uno en uno. Por otra parte, lo que es la proelastasa, esto se va a convertir en elastasa, que a su vez va a digerir las fibras de elastina, que van a mantener la arquitectura de las carnes. Las enzimas de los jugos pancreáticos solo van a degradar un pequeño porcentaje de las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes. La mayor parte va a pertenecer en forma de dipéptidos y tripéptidos. La digestión de los péptidos por las peptidasas de los enterocitos que cubren las vellosidades del intestino. Esto va a ser un paso final de la digestión de las proteínas en la luz intestinal. Está encomendado a los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado, sobre todo en el duodeno y el yeyuno. Estas células tienen un borde cepillo formado por cientos de microvellosidades que se van a proyectar desde la superficie de cada célula. La membrana celular de cada una de las microvellosidades va a contener múltiples peptidasas que sobresalen de la membrana y entran en contacto con los líquidos intestinales. Van a existir dos peptidasas, en una de ellas que es importante es la aminopoliptidasa y lo que son varias dipeptidasas. Todas estas van a continuar con la degradación de los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos y lo que son los dipéptidos, y algunas incluso a los aminoácidos. Los aminoácidos, como los dipéptidos y los tripéptidos, se van a transportar con facilidad a través de la membrana de las microvellosidades hacia el interior del enterocito. Por último, el citosol, lo que es de los enterocitos, va a existir otras muchas más peptidasas específicas de los restantes tipos que van a enlazarse con los existentes aminoácidos. Lo que es en pocos minutos se va a completar la digestión de los dipéptidos y tripéptidos hasta el estadio final de aminoácidos simples, que esto a su vez van a pasar a la sangre por el lado opuesto del enterocito. Digestión de las grasas. Grasas de los alimentos. Los más abundantes son los triglicéridos. Como vemos, están formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, como también hay otras grasas como que son los fosfolípidos, que va a ser el colesterol, y también que son los ésteres del colesterol. Pero aquí el colesterol no tiene ácidos grasos, pero como su estructura y también que es el metabolismo es similar, por eso forma parte de las grasas alimenticias. Digestión de las grasas en el intestino. Como vemos, las glándulas linguales secretan que va a ser la lipasa lingual. Esta lipasa lingual que se degluta en la saliva junto con la lipasa gástrica secretada por las células principales que digieren una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago, que va a ser un 10%. En el intestino delgado es donde se digieren las grasas principalmente. El mecanismo nos dice que la digestión de grasas tiene lugar principalmente en el intestino delgado, en el estómago. La agitación dentro del... Esta emulsión por la bilis se da en el intestino delgado. La peristalsis emulsiona las grasas. Aquí interviene
Bueno, aquí en la parte hidrofílica y una vez eh, que la gran superficie expuesta se hidrolizan los triglicéridos por las lipasas. La lipasa pancreática nos dice que es la enzima más importante para la digestión de triglicéridos. Puede digerir todos los triglicéridos que encuentren en solo un minuto. También nos menciona que los enterocitos tienen lipasas intestinal. Su eficacia es mínima y no suele ser necesaria. La lipasa a su vez hidroliza a los triglicéridos emulsificados, formando así ácidos grasos libres y dos monoglicéridos. ¿Por qué la lipasa hidroliza principalmente el enlace 1 y el enlace 3 de los triglicéridos? Por eso no hidrolasa en el enlace 2. Por eso que son los ácidos grasos libres y los dos monoglicéridos. El proceso de los que son la hidrólisis, la grasa aquí nos dice que se emulsifica con la agitación y en especial la bilis. Y una vez que la grasa esté emulsionada, viene la lipasa pancreática y digiere las grasas emulsificadas ya que tiene una mayor superficie formando ácidos grasos libres y dos monoglicéridos. Sales biliares cumplen otra función esencial una vez que los monoglicéridos y los ácidos grasos libres son liberados, las sales biliares formando micelas que están rodeados por las grasas ya digeridas, ¿no? La micela nos dice que tiene una parte externa que va a ser el grupo polar o que es el hidrosoluble y el núcleo esterol que va a ser este liposoluble. Esto va a ser central, como los grupos polares tienen cargas negativas, hace que las grasas se disuelvan fácilmente en el agua de los líquidos digestivos. Las micelas salivales biliares nos dice que estos actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y ácidos grasos libres. Tienen una función llamada transbordador. También absorben los monoglicéridos y ácidos grasos y las micelas de los sales biliares, una vez que actúan como medio de transporte, se van a absorber para ser utilizados de uno y otra vez. Los triglicéridos ya digeridos van a ser captados y transformados en kilomicrones para luego ser absorbidos hacia la linfa y la sangre. En la digestión de los ésteres, del colesterol y del fosfolípido, nos dice que la mayor parte del colesterol se encuentran en forma de ésteres, que son combinaciones de colesterol libre en una molécula de ácidos grasos. También nos dice que los fosfolípidos contienen cadenas de ácidos grasos en moléculas. Vamos a ver dos lipasas pancreáticas, una que es la hidrolasa de los ésteres de colesterol y otro que son la fosfolipasa A2. Estas van a ser o van a pasar por la hidrólisis. La primera que va a ser por el éster del colesterol y la segunda que va a ser por el fosfolípidos, ¿no? Las micelas de las sales biliares, estas van a desempeñar el papel en el transporte en el colesterol libre y que es en los fosfolípidos, de la misma forma que los monoglicéridos y así los ácidos grasos libres. Cumplen esto la función importante que es la emulsión de las grasas para la lipasa, para que el hidrólisis, ¿no? Y también vamos a hablar sobre sobre el transbordador que ya bien habíamos mencionado, que esto va a favorecer la
Absorción de sodio. Se ingiere de 5 a 8 gramos diarios de sodio. Se secretan de entre 20 a 30 gramos de sodio. El intestino absorbe de 25 a 35 gramos de sodio diarios, un séptimo de todo el sodio existente en el cuerpo. La cantidad de sodio en las heces es menor a 0,5% de contenido intestinal de ion. Ayuda en la absorción de azúcares y aminoácidos. Cuando existe diarrea, las reservas de sodio disminuyen hasta niveles mortales en tan solo horas. Transportado activamente a través de la membrana intestinal, se puede dar el transporte activo y por gradiente electroquímico. Mecanismo de sodio. El motor central en el transporte activo de la ATP desde el interior de las células epiteliales a través de las paredes basales y laterales hasta los espacios paracelulares. El transporte activo está catalizado por enzimas transfosfatasas de adesina. Al ingresar sodio, con él va a arrastrar iones de cloro debido a las diferencias de carga. El sodio se transporta proteínas transportadas, sodio, glucosa, aminoácido sódico, sodio, hidrógeno, proporcionan la absorción de glucosa y también lo que es los aminoácidos. La actividad por bombas de sodio, potasio, ATPasa activa de la membrana vasolateral. Absorción de calcio, fierro, potasio, magnesio y fosfato. Iones de calcio. Los iones de calcio se absorben hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Factor regulador de absorción, hormona paratiroidea y vitamina D. Iones de hierro se absorben activamente en el intestino delgado. Iones de potasio, magnesio, fosfato y otros pasan de manera activa en la mucosa del intestino. Los iones monovalentes se absorben con facilidad y en grandes cantidades. Los divalentes se absorben en menor cantidad. Las necesidades habituales de iones bivalentes son pequeñas. Los iones de calcio tienen una absorción máxima de un 50 de la absorción de sodio, potasio e hidrógeno en la excreción. Generalidades. Las generalidades del agua. El líquido que ingerimos en media es de aproximadamente 1,5 litros por día. Las secreciones gastrointestinales aportan unos 7 litros aproximadamente. Esto nos da unos 8 a 9 litros. De esos 8 a 9 litros se van a absorber en el intestino delgado. En el intestino delgado se van a absorber casi todo. Solo va a dejar el 1,5 litros que estos van a pasar por las válvulas ileocecales hacia el intestino grueso. De esos 1,5 litros solo van a salir 0,1 litro por las heces.
que en lugar de malabsorción es del intestino delgado. En el intestino delgado se van a absorber más, ya que en el estómago no se tiene vellosidades absortivas o células epiteliales adheridas entre sí y por uniones estrechas, por lo que solo se absorbe pequeñas cantidades de fármacos o sustancias liposolubles como el alcohol. En el intestino delgado, como ya les repito, se absorbe carbohidratos en varios cientos de gramos, la grasa en 100 gramos, aminoácidos en 50 a 100 gramos, los iones de 50 a 100 gramos, agua de 7 a 8 litros. Esta agua va a ser de 7 a 8 litros. Y ya en el intestino grueso solo se va a absorber muy pocos nutrientes y la absorción de agua. La absorción de agua. Tenemos 3 tipos de quimo: el hipotónico, isotónico e hipertónico. En el hipotónico va a haber una menor concentración, como ya vemos aquí, de agua. Esto va a pasar por ósmosis hacia la sangre. En el isotónico no pasa nada. Y en el hipertónico va a haber más concentración de agua que harán ósmosis desde la sangre hacia el quimo. Para realizar nuestras diapositivas nos guiamos del Tratado de Fisiología Médica, la 13ª edición de Guyton y Hall. Espero que el video te haya gustado y te sea útil. Si es que es así, dale pulgar arriba y no te olvides de suscribirte al canal. Gracias.